Buenos días hermanos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Me gustaría compartir con ustedes la cuarta edición de la serie de pensamientos sobre la adoración, pero no cualquier adoración, sino una adoración que llega al Altísimo. Por amor al tiempo no vamos a recordar lo anterior, pero si alguien lo necesita puede pedirlo. El pasaje de hoy está en Génesis capítulo 22. Sería correcto que cada uno de nosotros frene este audio y lo lea en su casa, lea este capítulo completo. El pasaje describe la magna prueba que Jehová hizo sobre la fe de Abraham. Este había esperado muchos años para el nacimiento del hijo de la promesa. Ahora Dios le pidió el sacrificio de Isaac, su único hijo, el nacido por un verdadero milagro. Todos recordamos la historia, el que sería heredero de las promesas del pacto. Fíjense que los cananeos, los vecinos paganos, practicaban el sacrificio de sus hijos como prueba de su lealtad a sus dioses. ¿Sería tan leal Abraham a su Dios como los vecinos a los suyos? El relato aclara que Dios no deseaba el sacrificio de Isaac, sino la sumisión completa de Abraham y su disposición de ofrecer a su hijo ante Dios, ante él mismo. Sin embargo, Abraham obedeció sin entender el propósito último que Dios tenía. Hay pensadores que resumen este evento como la prueba donde Abraham llegó a definir su deseo más caro, de sumo valor, el deseo de una sola cosa, y esto es el obedecer a su Dios. Podemos entender que el deseo de obedecer a Dios por encima de todo lo demás es la evidencia de un corazón puro, de un corazón que no está dividido. Vamos a analizar la adoración desde 4 puntos. La adoración por medio de una ofrenda, en primer lugar. Desde el principio la ofrenda es un modo de expresar gratitud a Dios por su bondad, pero también de una sumisión personal. La ofrenda que agrada a Dios es una en la cual lo mejor de lo mejor es ofrecido a Dios, como en el caso de Abel, ¿se acuerdan? La ofrenda que Abraham iba a ofrecer ciertamente era lo mejor, era lo más valioso para él y no solamente para él, sino para su esposa Sara, era su propio hijo. Sin embargo, no demoró ni un instante en poner en marcha el cumplimiento de la orden de Dios. En segundo lugar, la oración en la cual se expresaba la fe de Abraham. La fe es esencialmente confianza obediente en la palabra de Dios. La ofrenda que Abraham estaba dispuesto a hacer revelaba su fe, sin reserva en la palabra y propósito de Dios, aún, aún sin entenderlo. Tal era su fe que dijo a los siervos que le preguntaron: Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Confiaba en que Dios era poderoso para resucitar a Isaac aún hasta de la muerte, a fin de poder cumplir el pacto, a fin de poder cumplir la promesa que él le había hecho. Aun cuando Isaac preguntó dónde estaba el cordero para el holocausto, Abraham contestó diciendo: Dios mismo proveerá, indicando hasta dónde llegaba su fe. En tercer lugar, la adoración sobre el monte y sobre un altar. Dios había indicado el lugar, era la tierra de Moriah, sobre uno de los montes que yo te diré en el versículo 2. Abraham edificó allí un altar. El nombre hebreo Moriah significa señalado por Dios, señalado por Jehová, y según muchos comentaristas, es el lugar donde luego Salomón edifica el templo. Paso a paso iba cumpliendo lo que entendía que era el mandato de Dios en muestra de una fe obediente. Llevó todo, llevó la leña, el fuego, un cuchillo, lo que necesitaba para llevar a cabo la triste misión, y caminaron 3 días para llegar al lugar señalado. Ahora, en cuarto y último lugar, la adoración aprobada por Dios. En dos maneras explícitas Dios indicó su agrado y aprobación de la adoración de Abraham. Primero detuvo la mano de Abraham y proveyó un sustituto para morir en el altar. Luego y en segundo lugar ratificó el pacto que había hecho antes de que Abraham, perdón, el pacto que había hecho antes de que Abraham sería padre de multitudes y que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz
Eso lo dice en el versículo 18. En este día, con este gran ejemplo de Abraham, podemos pensar en cuántas veces tenemos un corazón dividido. Dividido, qué palabra. ¿Qué haríamos si nos pusieran ante la misma situación de Abraham? Tal vez no a tal punto de entregar un hijo, obviamente, pero ¿qué de sacrificar aquello por lo que hemos trabajado mucho tiempo? Capaz un título, quizás una posición, aquello que tal vez incluso consideramos venida de parte de Dios, quizás toda nuestra carrera. Una pregunta difícil de responder es, ¿podrían decir de nosotros que por la obediencia a Dios trajimos bendición a nuestra casa, a nuestra familia? Abraham seguramente no se imaginaba este pedido de parte de Dios, pero aún así estuvo dispuesto. Ahora, ¿estaríamos nosotros dispuestos a ofrecer lo más preciado en obediencia a Dios? ¿Quedaría capaz nuestra poca fe al descubierto en esta situación? Querido hermano, si tu corazón está dividido quizás por pequeñas cosas, decisiones, sentimientos, dificultades, es momento de caminar hacia el altar, ese altar que vimos, donde sea que esté, y rogar al Padre nos ayude con nuestra obediencia a Él. Recordemos lo que vimos en estos devocionales anteriores, en tantos devocionales anteriores. El que ofrece lo mejor a Dios en adoración recibirá su aprobación y bendición de su parte. Y seguramente, como en el caso puntual que vimos hoy, podremos traer bendición a nuestra familia y a nuestros hermanos en Cristo. Espero que este pensamiento que fue de bien para mí pueda hacerlo para ustedes. Que tengan un buen día.